musicales y terror. Eso tendremos hoy en Sin Excusas. Yo soy Agustín Ortiz y los invito a quedarse para que sepan qué ver y qué no ver en el cine. Comenzamos. Mamma mia, here I go again. 10 años después del éxito fenomenal en taquilla que fue Mamma Mía, regresa la secuela con el poco original nombre de Mamma Mía, Vamos otra vez. Esto pues obviamente en honor a la canción Mamma Mía de ABBA. Y regresa para contarnos la historia de Sophie, hija del personaje interpretado por Meryl Streep y encarnado en esta cinta por Amanda Seyfried, que busca restaurar el hotel que le dejó su mamá, Donna, el personaje precisamente interpretado por Meryl Streep, al mismo tiempo que empieza a desentrañar un poco de la historia de esta mujer que nunca entendió del todo en vida. Una cinta que, a pesar de contar con el amplio catálogo de ABBA como parte fundamental de estas vivencias y de la participación genial de Lily James, esta actriz que recordaremos en la cinta Cenicienta y en Baby Driver, la cinta nada más no acaba de cuajar porque se vuelve una comedia romántica que es al mismo tiempo precuela y secuela. Una cinta en la cual, por el afán de contarnos toda la historia y no dejar ninguna piedra sin levantar, se vuelve bastante confusa y sobre todo se vuelve una cinta que se traiciona a sí misma, siendo lo que era un producto encantador, algo que acaba siendo verdaderamente cínico. Y a pesar del talento interpretativo y de que Cher regresa a la pantalla grande, porque, eso sí, muchos hablan de Cher como cantante, pero precisamente Cher también cosechó éxitos en el cine, ganando un Oscar en 1988 por Hechizo de Luna. Pues Cher regresa interpretando un personaje que siempre se siente muy forzado, y Meryl Streep, que acaba interpretando una especie de Obi-Wan Kenobi musical, nada más se vuelve algo ridículo y verdaderamente es una cinta en la cual pues tenía todo el talento para sobresalir. Digo, ahí está ese guión de Richard Curtis, el hombre que nos encantó en películas como Realmente Amor o El diario de Bridget Jones, y al cual Hugh Grant le debe toda su carrera. Aquí nadie logra despuntar y se vuelve una verdadera mezcolanza, un verdadero revoltijo, que si bien entretiene, acaba con una sensación de confusión y desconcierto que ni siquiera Super Trooper nos puede salvar de ella. Una cinta que, si les gustó mucho la primera, váyanla a ver. Si no, les juro que no se va a acabar el mundo y hay mucho mejores musicales de dónde escoger. Híjole, Mamma Mía es tan mala que nos demuestra algo que nos rehusábamos a creer: que la música de ABBA puede llegar a fallar. Una cinta con muchos agujeros en su trama, que a pesar de prometer en un principio ser una experiencia encantadora, acaba perdiéndose en una confusión entre argumentos, entre tramas, entre personajes, que hasta hay uno que vuelve de la muerte, imagínense. Pero precisamente de volver de la muerte es que viene la siguiente recomendación, y yo nada más les voy a decir que si ustedes fueron fans de Cuentos de la Cripta, le temes a la oscuridad y son fans de American Horror Story, esta es una cinta que en verdad les va a interesar. Pocas tradiciones británicas han sido más influyentes que las historias de fantasmas. Creadas en principios del siglo XIX por Montague Rhodes James, este bibliotecario que decidió crear historias con personajes malignos para entretener a sus invitados en la cena navideña, la cultura británica se ha nutrido durante muchos años de estas historias de fantasmas. Ahí tenemos ciertas películas como Los Inocentes de Jack Clayton, o tenemos también la filmografía de la casa productora Hammer, que le dio trabajo a Christopher Lee y a Peter Cushing, contando estas historias de posesiones satánicas, de maldiciones y sobre todo de la maldad. Y precisamente llenando este hueco en las salas cinematográficas llega Historias de Ultratumba, cinta protagonizada por Martin Freeman, al cual recordarán por su interpretación de Lester en Fargo, y muchos más recordarán como el Watson de Sherlock en esta legendaria producción de la BBC. Historias de Ultratumba narra la historia de los miedos, narra la historia de los peligros de ser un escéptico a pesar de tener las pruebas delante. Una cinta en la cual, a través de 3 historias escalofriantes, vemos el descenso de un hombre a la locura y vemos sobre todo una serie de cuentos e interpretaciones magistrales. En una cinta que, a pesar de que se estrenó en el año 2017, llega apenas a las salas en este 2018. ¿Y de qué va? Pues les vamos a decir ahorita de qué va.
Escrita y dirigida por Andy Nyman y Jeremy Dyson, basando su propia obra de teatro que lleva cerca de 8 años mostrándose alrededor del mundo, Historias de Ultratumba narra la historia de un escéptico. Narra la historia de un personaje interpretado por Martin Freeman que consiste en ser una especie de Jaime Maussan, pero cínico. En una especie de presentador de televisión que se encarga de desenmascarar lo que él considera fraudes que involucran a lo sobrenatural, y es precisamente un antiguo investigador de lo sobrenatural que está en reclusión desde hace muchos años, que precisamente le manda 3 casos para que los analice, sin saber que eso pondrá en riesgo su cordura. 3 casos que construyen estas 3 historias de terror, que forman la espina dorsal de esta cinta, que en verdad ha sido una experiencia escalofriante como pocas veces se ha visto en cine, ya no solamente en este año, sino en muchos años. Una película de terror que parte mucho de estas series de antología, como Le temes a la oscuridad o Cuentos de la cripta, pero adaptándolo a un público mucho más maduro y mucho más elegante. Sustos que parten mucho de la atmósfera, así como del sobresalto fácil, pero que todo tiene un objetivo, el cual solamente se descubre ante un final verdaderamente desolador. Una película que sí es de bajo presupuesto, sí parece un programa de televisión, pero un programa de televisión bueno. Y con el poco presupuesto es que surge la imaginación para crear en Historias de Ultratumba una historia que satisfacerá a cualquier amante exigente del terror. Protagonizada por Martin Freeman, ganador del premio Globo de Oro y Emmy por su interpretación de Watson en la legendaria serie Sherlock, Historias de Ultratumba es una película que no los decepcionará y que si son amantes de un buen susto, ya no de sangre, tripas, sino de un verdadero buen susto, esa es la opción que ustedes estaban esperando en cartelera. Historias de Ultratumba, Le temes a la oscuridad, Cuentos de la cripta, American Horror Story y más series y artefactos de la cultura pop que parten de una sola fuente: La Dimensión Desconocida. Creada por Rod Serling en 1959, las historias de La Dimensión Desconocida servían como una especie de mosaico en el cual se mostraba a manera de fábula los peligros en los cuales incurría la sociedad norteamericana de ese entonces, de la caza de brujas, de la persecución racial, al momento de volverse el hombre el mayor enemigo del hombre. Historias de terror, historias de ciencia ficción en una serie que prácticamente, si hacemos una lista de las 10 mejores series de la historia, tiene que estar. A lo largo de 5 temporadas, Rod Serling se encargó de mostrar historias que en muchas ocasiones nos perturbaban, nos aterraban o nos confundían, pero nunca nos dejaban indiferentes. Una serie que se volvió escuela de varios directores, que a mediados de los años 80 decidieron rendirle tributo a la mayor influencia en su trayectoria cinematográfica. ¿Quiénes eran estos directores? ¿Qué historias contaban? Ahorita vamos a ver en la recomendación de culto de la semana la película de La Dimensión Desconocida, una cinta genial a pesar de la tragedia que la envolvió. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Zombies, vampiros y demás criaturas eran parte del imaginario de Rod Serling, este escritor veterano de la Segunda Guerra Mundial que después de revolucionar el cómo se hacía la televisión, decidió también revolucionar la historia de la misma al crear La Dimensión Desconocida en 1959. La Dimensión Desconocida era una serie en la cual se contaban historias en clave de ciencia ficción, fantasía y terror, muchas veces adaptadas de autores como Richard Matheson o Ray Bradbury, que se encargaban de denunciar cierta problemática que existía en la sociedad americana en ese entonces. Persecuciones, conflictos raciales, conflictos maritales y demás eran mostrados de una manera imaginativa, de una manera obscura, que acabaron seduciendo a los televidentes. Rod Serling, al cancelar la serie, creó Galería Nocturna, una serie de terror más abierto, pero La Dimensión Desconocida se volvió su gran legado. Un legado que influyó nada más y nada menos que a 4 directores muy dispares entre sí: Steven Spielberg, el niño prodigio de Hollywood; George Miller, creador de la franquicia Mad Max; Joe Dante, cerebro detrás de los Gremlins; y John Landis, creador de éxitos como Hombre Lobo Americano en Londres y Casa de Animales. Fueron los que, por su amor a esta serie, decidieron crear a mediados de los años 80 una película en la cual, en clave de antología, se narraban 4 historias de terror. Y una cinta que sobre todo no deben perderse: La Dimensión Desconocida de la película, a pesar de la tragedia que la envuelve, es el clásico de culto que les recomendamos en esta emisión.
¿Qué tal? Empezamos de musicales y acabamos de terror. Hay mucha variedad en este Sin Excusas y los esperamos la próxima semana con nuestras recomendaciones de qué no ver y qué ver en el séptimo arte. Yo soy Agustín Ortiz, nos vemos hasta la próxima, estamos en Contact y que la fuerza los acompañe.